Mi nombre es Julián y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca. Desde niño siempre escuché las mismas advertencias: no salgas de noche, no vayas al río cuando oscurezca, y si escuchas el llanto de una mujer, corre lo más lejos posible. Esas advertencias, cargadas de temor y superstición, eran tan parte de nuestra vida como el viento que soplaba en los cerros. Nunca les di demasiada importancia, como cualquier joven rebelde, pero todo cambió una noche de octubre, cuando la realidad se volvió más oscura de lo que jamás imaginé. Mi abuela siempre hablaba de la Llorona, esa figura temida que vaga por los ríos y caminos solitarios, llorando por sus hijos perdidos. Según decía, muchos la habían escuchado pero pocos sobrevivieron. Las historias parecían sacadas de un cuento para asustar a los niños, algo que, hasta cierto punto, funcionaba. Pero a mis 25 años, ya no me preocupaba por esas cosas. O eso creía. Había estado trabajando en la ciudad por unos años, pero regresé al pueblo para asistir al funeral de mi abuela. La vieja se había ido sin avisar, y aunque sabía que su partida era inevitable, no pude evitar sentir una profunda tristeza por no haber pasado más tiempo con ella en sus últimos años. Tras el funeral, la casa de mi abuela quedó vacía, y decidí quedarme unos días en ella para ayudar a mi madre a ordenar las cosas y despedirme de ese lugar que tanto significaba para mí. La casa estaba situada en las afueras del pueblo, cerca del río, en un terreno que, según mi abuela, había sido bendecido por los chamanes locales para protegerla de los malos espíritus. Nunca entendí del todo esas creencias, pero ahora que estaba solo en la vieja casa, esas palabras resonaban con un nuevo significado. La primera noche después del funeral fue relativamente tranquila. Me acosté temprano, agotado por el cansancio emocional, y el silencio del campo me envolvió rápidamente. Pero justo antes de quedarme completamente dormido, un sonido me despertó. Era un gemido lejano, como el llanto de alguien en la distancia. Me incorporé de inmediato, con el corazón acelerado. Me dije a mí mismo que era el viento, que tal vez alguien había salido a hacer alguna de esas rondas nocturnas de las que a veces hablaban los campesinos. Pero el sonido seguía ahí, persistente, aumentando lentamente de volumen. Había algo en ese llanto que me erizó la piel. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. El miedo irracional comenzó a crecer dentro de mí, pero me aferré a la lógica. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Abrí las persianas y observé la negrura del campo. Los árboles se mecían suavemente, y el río a lo lejos brillaba bajo la tenue luz de la luna. Todo parecía en calma, pero el llanto seguía allí. Es una coincidencia, me dije, intentando calmarme. Pero no pude evitar recordar lo que mi abuela siempre decía: si escuchas a la Llorona cerca, en realidad está lejos; si la escuchas lejos, está cerca. Decidí regresar a la cama, ignorar el sonido y cerrar los ojos. Me cubrí hasta la cabeza como cuando era niño, intentando evadir el pánico que crecía en mi interior. Poco a poco, el cansancio volvió a dominarme y caí en un sueño profundo. Sin embargo, la paz no duró mucho. Me desperté de golpe, con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y me encontré en completa oscuridad. Al principio, pensé que aún estaba soñando, pero luego lo escuché otra vez. Esta vez el llanto no provenía del exterior, sino de dentro de la casa. La sangre se me heló. Me quedé inmóvil, forzando mis oídos para captar más detalles. El sonido era sutil, pero lo suficientemente claro como para darme cuenta de que no estaba solo.
Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que los sollozos parecían estar en la sala, justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Durante unos segundos eternos, no me atreví a moverme. El aire estaba cargado de una presencia que no podía ver pero que sentía de manera abrumadora. Lentamente, me incorporé en la cama, tratando de hacer el menor ruido posible. Tomé el viejo machete que mi abuelo solía colgar en la pared de la habitación, más como un acto reflejo que por creer que me serviría de algo. A medida que avanzaba hacia la puerta, el llanto cesó de repente. Solo el silencio me rodeaba, un silencio tan profundo que incluso el canto de los grillos se había detenido. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos. Abrí la puerta con cuidado y salí al pasillo, intentando acostumbrar mis ojos a la penumbra. La sala estaba vacía, o al menos eso parecía. Me acerqué a las ventanas para ver si alguien podría haber estado fuera, pero el campo estaba desierto, inmóvil bajo la luz de la luna. Me giré para regresar a mi cuarto, y entonces la vi. Era una silueta femenina, de pie en la esquina de la sala, a unos pocos metros de mí. Su cabello largo y negro caía sobre su rostro, y vestía un antiguo vestido blanco, manchado y desgarrado. No emitía ningún sonido, pero su mera presencia hizo que mis piernas temblaran. El machete se me cayó de las manos, pero no me atreví a recogerlo. La figura se movió lentamente, dando un paso hacia mí. A pesar de la oscuridad, pude distinguir su rostro, un rostro pálido, deformado por el sufrimiento, con ojos huecos y la boca entreabierta, como si estuviera a punto de gritar. No había duda alguna, la Llorona estaba frente a mí. Retrocedí lentamente, intentando mantener la calma, pero no pude contener un grito de terror cuando la figura comenzó a flotar hacia mí. Su llanto, ahora mucho más fuerte, resonó en mis oídos, y una ráfaga de aire helado me rodeó. Corrí hacia la puerta principal, sin atreverme a mirar atrás. Salí de la casa, tropezando y cayendo sobre el suelo pedregoso del patio. El llanto continuaba, ahora mezclado con risas distorsionadas que parecían provenir de todas direcciones. Me levanté y corrí hacia el río, sin pensar, solo queriendo escapar de esa presencia aterradora. Los árboles a mi alrededor se retorcían como sombras vivientes, y el viento comenzó a soplar con furia. Llegué a la orilla del río y me detuve en seco, jadeando por aire. Miré hacia atrás, esperando ver la figura detrás de mí, pero no había nada. Por un momento, pensé que había logrado escapar. Me arrodillé junto al agua, lavando mi rostro con las manos temblorosas, intentando calmarme. Fue entonces cuando lo sentí. Una mano fría y húmeda me agarró por el tobillo. Grité y me giré para ver de dónde provenía. Ahí estaba de nuevo, la figura blanca, esta vez emergiendo del agua, con sus ojos vacíos fijos en los míos. Su risa resonó en mi cabeza, un sonido que me llenó de desesperación. Intenté liberarme de su agarre, pero sus dedos eran como garras que se hundían en mi piel. El agua comenzó a subir rápidamente, cubriendo mis piernas, mi torso. Sentí como el frío se apoderaba de mi cuerpo, mientras la figura tiraba de mí hacia las profundidades. Luché con todas mis fuerzas, pero el terror me paralizaba. Su rostro estaba tan cerca ahora, su aliento helado envolviéndome, mientras sus labios se movían lentamente, formando palabras que no pude entender. Finalmente, en un último esfuerzo, logré soltarme de su agarre. Me levanté y corrí de regreso al pueblo, sin detenerme hasta llegar a la casa de mi madre. Toqué la puerta frenéticamente hasta que ella la abrió, asustada por mi estado. Le conté lo sucedido, pero no me creyó. ¿Cómo podría? ¿Quién creería en algo así? Pasaron los días, pero el terror no desapareció. Cada noche,
El llanto de la Llorona resonaba en mi cabeza, aun cuando no estaba cerca del río. Sabía que ella me había marcado de alguna manera, que no me dejaría en paz hasta que me llevara con ella. Decidí abandonar el pueblo, con la esperanza de que la distancia me liberara de su presencia, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que era inútil. La Llorona no solo es una leyenda, es una condena. Y ahora, mientras escribo estas palabras, sé que el final está cerca. He recorrido ciudades, pueblos, desiertos y selvas, intentando escapar de lo que ocurrió aquella noche junto al río. Pero no importa cuán lejos me encuentre de aquel lugar, ella siempre me sigue. El llanto persiste, a veces en susurros que se cuelan entre las paredes, a veces en gritos que me despiertan en medio de la noche. Ya no hay paz para mí. Durante las semanas que siguieron a esa aterradora experiencia, intenté de todo para alejarla. Fui a templos, visité chamanes, participé en rituales de protección que me dejaron agotado tanto física como espiritualmente. Recuerdo que uno de esos chamanes, un hombre mayor que vivía en una cabaña apartada en la sierra, me miró con ojos apagados después de haber realizado un complicado ritual. Ella te eligió, me dijo con una frialdad que aún me aterra. Su llanto no es solo por sus hijos perdidos, sino por todos los que se cruzan en su camino. Nadie la escapa. Nadie. Después de aquello, dejé de buscar ayuda. Sabía que era inútil. La Llorona no era una simple leyenda que se disolvía con rezos o con ofrendas. Era algo más oscuro, más antiguo, algo que trascendía cualquier barrera. El llanto, lejos de disminuir, se hizo parte de mi vida. Incluso durante el día, cuando las calles estaban llenas de gente, a veces lo escuchaba. Al principio me parecía un eco lejano, una sombra que se deslizaba por las esquinas de mi mente. Pero luego, su presencia se hizo más constante. A veces aparecía reflejada en los espejos, detrás de mí en las ventanas, o en el brillo de una charca de agua sucia. Comencé a sentirme observado todo el tiempo. Las luces parpadeaban en mi apartamento. Los relojes se detenían a las 3 de la mañana, y el aire a mi alrededor se volvía tan frío como el de esa noche maldita. Dejé de dormir bien, con los ojos siempre abiertos, esperando que la puerta se abriera en cualquier momento y ella apareciera para llevarme con ella al fin. El miedo me volvió paranoico. Me mudé más veces de las que puedo recordar, siempre creyendo que un nuevo lugar, una nueva ciudad, me protegería. Pero la verdad es que no importa dónde me esconda. La Llorona me ha marcado, y no hay escapatoria para alguien como yo. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, el aire en mi pequeño departamento se siente denso, más frío que de costumbre. Afuera, la ciudad sigue viva, ignorante de lo que se avecina para mí. Pero yo lo sé. Siento su presencia. Sé que está cerca. El reloj marca las 3 de la mañana. Y entonces, lo escucho. El llanto. No viene de lejos esta vez. No es un eco o un reflejo lejano. Es aquí, en la habitación conmigo. Alzo la vista del papel y la veo, de pie en la esquina más oscura, con sus ropas blancas empapadas y su cabello lacio cubriéndole el rostro. Ella no habla, pero el dolor en sus ojos vacíos lo dice todo. Es mi momento. Llorona, la llaman. Pero no es su verdadero nombre. Ella no llora por sus hijos, llora por todos los que están condenados a encontrarse con ella, como yo. Su condena es nuestra condena. La luz comienza a parpadear y sé que el final ha llegado. No siento rabia, ni siquiera miedo ya. Solo una profunda tristeza. La misma que veo en su rostro mientras se aproxima lentamente. Pronto, el mundo que conozco desaparecerá y me hundiré en las profundidades oscuras junto a ella. Ahora,
En este último instante, mientras escucho su llanto resonar en mi mente, solo puedo esperar que estas palabras sean una advertencia para los demás. No la busquen, no ignoren las advertencias, no desafíen las leyendas. Porque, cuando la Llorona te encuentra, no hay vuelta atrás. Ahora, es demasiado tarde para mí. Si te ha gustado esta historia, deja un comentario, dale a like y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda siempre mirar hacia atrás, la Llorona siempre está al acecho.